Otro viernes de Ciencias Sociales, ¿puede ser, Palo? Sí, así es. Acá estamos otra vez, otro viernes, para hablar de muchas cosas. Alta coimera. Efectos especiales. Carinas, alta coimera. ¿Cuál será el tema de la semana? Bueno, sí, así como dice Azul, vamos a hablar de las conocidas coimas que se filtraron en estos últimos días, en las noticias, ¿no? Estos audios de el señor Spagnuolo. Bueno, lo que preparé un poco para hoy fue esto, ¿no? Como, a ver, ¿qué pasó con este tema de las coimas? Con esta alta coimera que parece ser Karina Milei. También traje para analizar qué actores que yo considero relevantes han tomado acciones, cartas en el asunto. Bien. Y después, obvio, como este es otro viernes de Ciencias Sociales, traje algunas nociones de Guillermo O'Donnell para analizar cómo afecta la corrupción a las poliarquías. Esto cuando yo inicié la carrera decía... ¿Qué es una poliarquía? Paloma, ¿puedes explicar? Sí, por supuesto. Ya que tengo el título de opinóloga certificada, bueno, una poliarquía serían básicamente las democracias realmente existentes, ¿no? Porque en la teoría política y en la ciencia política en general, cuando se habla de democracia, uno habla de un montón de requisitos y la realidad es que en términos prácticos eso no existe, pero no, a lo que sí podemos aspirar no es a una democracia, sino a una poliarquía, ¿no? Bien. Con elecciones libres, libertad de prensa y otro montón de requisitos que, bueno, no vienen a la cuestión. Pero, volviendo al tema de las coimas, ¿qué pasó en este país? ¿Qué pasó con Karina Milei? Bueno, la cuestión es que hace unos días se filtraron unos audios, ¿no? De el que en ese momento todavía era director de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, Spagnuolo, diciendo que había un esquema de coimas que se daba entre él, Karina Milei y también el señor presidente, ¿no? Alta coimera. Básicamente, este esquema de negocios favorecía a laboratorios como la Suizo-Argentina y, como todos debemos saber, Karina se quedaba con el 3%, ¿no? Del porcentaje de los contratos, ¿no? Maravilloso. Este señor Spagnuolo quiso huir y fue encontrado, si no me equivoco, en su barrio en su barrio privado en Nordelta. Y en su auto se encontraron $266.000. Un vuelto. Exacto, 7 millones de pesos. Además de eso, se encontró que en su casa, en su domicilio, contaba con una máquina de contar billetes en su poder. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que pasó. Estaremos todos más o menos enterados. Ahora, ¿cuáles fueron las acciones que tomó la oposición, ¿no? ¿Qué salieron a decir desde los distintos espectros del arco político? Bueno, algo que me parecía relevante mencionar es que en el Congreso se presentó un proyecto para la creación de una comisión investigadora por este tema de las coimas. Lo presentó el diputado socialista Esteban Paulón y fue apoyado por distintos bloques. Dentro de ellos encontramos al Divino por la Patria, a su par, Mónica Fein, que también lo apoyó, Margarita Stolbizer y Mónica Frade. Ahora, ¿cuál es la cuestión? El Congreso, vamos a ver a continuación, que tiene un rol muy importante en lo que es la continuidad y permanencia de los ejecutivos en Latinoamérica. Entonces, tenemos como primer dato que se presentó el proyecto para la creación de esta comisión, ¿no? Nosotros tenemos varios antecedentes de comisiones que se han presentado, por ejemplo la de Libra, que hasta el jueves pasado no se había podido juntar a investigar, porque hasta el momento no había podido designar autoridades porque votaban por el presidente, el vicepresidente y el secretario y quedaban los votos empatados. Bueno, después de un par de modificaciones que se aprobaron en la última sesión de diputados, si no me equivoco, pudieron modificarlos y se terminó eligiendo como presidente al diputado del espacio de Lilita Carrió, Maximiliano Ferraro. Hoy cuando venía en el colectivo me reía porque le estaba leyendo en
en un medio de comunicación que decía, el que preside la comisión es un Lilito. Leímos la misma noticia. Y me dio mucha risa que le digan Lilito. Un Lilito. Es como Bueno. los Susanos. Exacto. Un Lilito. Pero bueno, así que veremos si la comisión investigadora de el tema Andis funciona o no, si le ponen trabas. Es muy sospechoso. Yo me conformo con la cancelación pública de la figura de Karina Milei. Yo con eso ya estoy muy conforme. Con ver a Spert huyendo en moto, para mí es un día hecho. Ok. Y ver también, bueno, si efectivamente el de Libra, la comisión investigadora de Libra, sigue su curso o no. Ujú. Ahora, siguiendo con este tema y trayendo un poco a O'Donnell, ¿no? Ahí podríamos ver la imagen de Alta Coimera, ¿no? Que dice la ruta del dinero K, Karina Milei. Bueno, hoy una persona me pasó esta imagen de la estación, esto está escrito en la estación Tribunales de la línea Tribunales encima. Claro, tribunales Tribunales. encima. Dos poéticos. Y pensaba en el domingo pasado, o sábado, no, el domingo pasado, que en La Boca hablábamos sobre el tema de la batalla cultural. Bueno, ahí hay una ruptura del sentido común, ¿no? Me parece. Tampoco Total, lo vamos a generalizar, pero No, pero hay efectivamente una reformulación de la ruta del dinero acá. exacto. Hoy se resimboliza. Hoy una pensás resignificación. Total, pensás en Alta Coimera. Chun, chun, chun. Completamente. Pero bueno, ahora, para profundizar un poco en este tema, tenemos un hecho de supuesta corrupción, tenemos el Congreso que ha accionado y se ha presentado este proyecto para investigarlo. Tenemos, bueno, por otro lado, la justicia que ya ha tomado sus recaudos. Nosotros nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿cómo afecta la corrupción, ¿no?, a la democracia? ¿Cómo afecta a la república? ¿Cómo afecta al liberalismo? Porque hoy, ni bien arrancó el bloque, hablábamos de esto de que no vivimos en democracia, sino vivimos en poliarquías, ¿no?, que son las democracias realmente existentes. Y, para decirlo brevemente, las poliarquías son una confluencia de tres corrientes políticas: la democrática, la republicana y la liberal. Bien, entonces, en términos de la democracia, ¿por qué la sociedad está repeliendo, o por qué repele tanto este hecho? Bueno, uno podría decir que la democracia que exige, en tanto que la democracia es el gobierno del pueblo, lo que exige es transparencia. El pueblo quiere saber cuáles son las decisiones que se toman, quiénes las toman y con qué fines, ¿no? Entonces, de repente que aparezca un hecho así de corrupción, bueno, el pueblo no estaba enterado, se hace a espaldas de ellos y genera un fuerte rechazo. Ahora, del liberalismo, ¿qué podríamos decir? Bueno, el liberalismo siempre está como obsesionado un poco con los límites del poder, ¿no? Con poder diferenciar aquello que se encuentra dentro de la esfera pública y dentro de la esfera privada, con una división tajante y clara de qué es lo que va de un lado y qué es lo que va del otro. Entonces, lo que más teme el liberalismo, bueno, son estas transgresiones, si se cree que se pueden dar como institucionalmente, quizás que desde el Estado puedan influenciar a un privado, puedan afectar a un privado y demás. Y si bien no es estrictamente solamente la visión del liberalismo la que va a condenar que un funcionario público, en su calidad de funcionario público, actúe en beneficio personal, es decir, quedándose con un 3% de las coimas. O tuiteando a favor de una estafa o una criptomoneda también. Claro. Bueno, eso es súper interesante para pensarlo desde el liberalismo. Total, podríamos pensarlo a mi gusto politológico, desde la mirada liberal y también desde la mirada profundamente republicana, ¿no? Porque el republicanismo tiene esta idea de que para ser funcionario público uno tiene que tener una virtud cívica, ¿no? Es como que los funcionarios públicos son personas que están más preparadas para ejercer el poder. Y a su vez, digo, hay distintos tipos de republicanismo, hay un montón, hay un texto que podría pasarle si quieren, pero bueno, esto sería como una versión del republicanismo más elitista, ¿no? Gaby Rodríguez Rial sí, en total, el chat. Intensifies, ciencia política. Pero, aparte de esto, también supone una... No, que esto no lo leí en ningún texto, pero ahora lo voy a decir yo. Una vocación, ¿no? O sea, porque uno para ser republicano y sentirse republicano
tiene que querer dedicarse a la política. Hay algo del deseo individual que va al espacio público, ¿no? O sea, hay una reivindicación de ser ciudadano y de hacer política, que uno lo podría pensar quizás en la antigüedad, ¿no? Como en la polis, justamente, en la idea de que ser ciudadano era algo sumamente relevante y valorado socialmente. O sea, toda la gente quería ser ciudadana y por el sistema que se tenía en el cual había ciudadanos, había esclavos, bueno, no todo el mundo tenía ese acceso. Era como una suerte de privilegio, si lo podemos poner en estos términos. Entonces, volviendo un poco a Andis y alejándome de la antigüedad latina, uno, en términos liberales y republicanos, podría cuestionar este accionar de la corrupción porque erosiona los límites del poder, difumina un poco y el Estado aparece como arbitrario, en tanto que sus funcionarios ejecutan actos de corrupción, y en términos republicanos rompe con esta idea de la virtud cívica y la vocación para el espacio público. Entonces, lo que nos dice O'Donnell es que existen dos tipos de violaciones hacia el control entre agencias del Estado, ¿no? Una es la transgresión y otra es, la corrupción. La transgresión es que una agencia, O'Donnell cuando habla de red de agencias de control, dice que para que las poliarquías se mantengan y sean sanas y demás en América Latina, es necesario que hayan agencias que se vayan regulando entre sí, ¿no? Como una suerte de... Puede ser un ejemplo. Claro, exacto. La CIGE, la GN, la Oficina Anticorrupción. No diría que necesariamente sea solo que se vayan auditando, pero sí que vayan controlando el funcionamiento de cada una de ellas, ¿no? Entonces, una de las violaciones que puede haber a esta red de controles es la transgresión, que se da básicamente cuando una agencia invade ilegalmente a otra. Y la otra es la corrupción, que es, bueno, la que vemos efectivamente en este caso, que lo que supone es conseguir ventajas ilícitas siendo funcionario público, ¿no? Y lo que dice el autor es que esta transgresión es la más peligrosa de todas, porque la corrupción no solo lo que hace es como ir desgastando la poliarquía desde adentro, desde esta red de agencia de controles, sino que la va como deteriorando paulatinamente, ¿no? O sea, como que uno... esto es tan relevante porque lo que sucede es que no es una cosa que uno lo ve ya, ¿no? Sino es que con el correr de los años uno quizá podría hacer un gráfico, no sé, y ver cómo se va perdiendo credibilidad esa institución, cuál es la opinión que tiene la gente de eso, y puede ir viendo que va en declive, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, para ir como poniendo en práctica un poco de estas cosas, pensaba qué tienen en común, ¿no? Como esta cuestión de la corrupción con el escándalo del Andis, y qué transgresiones tiene, ¿no? Un poco lo que pensaba es que tenemos la transgresión institucional, ¿no? Que se da por, bueno, estas compras directas, orientadas y que favorecen específicamente un laboratorio. Y esta debilidad de la red de agencias de control que en estos contratos millonarios no lo han identificado, o si lo han identificado han guardado silencio, porque en otra de las noticias que leí antes de venir acá ayer, decía que en el último año y medio aproximadamente se habían aumentado los contratos con la Suiza Argentina, una cosa así como en un 2060%, lo cual es una barrabasada, no se me ocurre otra palabra. Y a su vez, la última cosa que me gustaría mencionar, que habla O'Donnell y analiza, es que el problema que tienen las poliarquías es que cuando el Estado, ante estos casos de corrupción, no aparece,
Lo que sí aparecen son los medios de comunicación, que me parece que es algo que hemos visto en estos últimos días, ¿no? Como el jingle de Alta Coimera y demás. Karina Salta, Coimera. Exacto. Después la foto ahí en tribunales, los medios de comunicación ya acusándola de culpable por el delito y demás. Y el problema que aparece ahí es que el Estado otra vez está dando un paso atrás, no regula esta situación y aparecen los medios de comunicación como, dice O'Donnell, tribunales sustitutos, ¿no? Entonces, muchas veces, digo, este caso es bastante claro, digo, no sabría, yo no soy una experta en derecho, no sabría cómo podría ser inocente Karina en esta situación. Pero lo que dice O'Donnell es atentos a esto porque los medios de comunicación muchas veces tratan de impunes a culpables y estigmatizan inocentes, que no es otra cosa que lo que se ha discutido con el caso de Cristina, por ejemplo. Total. Entonces, ahí me parece que hay algo como para cuestionar y atender respecto de la corrupción, de cómo afecta a nuestra sociedad y de la salud de nuestras poliarquías. Así que bueno, sería un poco eso. Sí. No sé si querés comentar algo. Además hay algo muy cínico particularmente con este caso, porque digo, lamentablemente corrupción ha habido demasiadas veces en la historia argentina y en la gran mayoría de los países, no es que es algo demoníaco que solo sucede en Argentina, porque hay un obvio. pecado original que ha arruinado a este país y hay una grieta insalvable. No hay una teleología de la corrupción en este Total. país, por favor, no. Total. Pero además hay algo muy cínico de haber mantenido durante 1 año y medio de gestión todo un discurso muy mesiánico, redentor, de que hay que pagar las culpas y los excesos con un ajuste, para mí en el fondo injustificado totalmente, de mucho castigo social, donde la gente se ha empezado a cagar de hambre, el poder adquisitivo de la clase media y las clases populares ha caído drásticamente, mientras los más ricos cada vez son más ricos. Los servicios han subido, el transporte público, las obras sociales, el supermercado está más caro. O sea, hubo un nivel de sacrificio social tras la consigna de un renacimiento de la Argentina y que encima en teoría el ajuste iba a ser para la casta política, que no solo todo lo que es término funcionario público, no solo no se les bajó el salario, sino que a su vez, en gran parte, no solo fueron a la par de la inflación, sino que generalmente subieron. Estamos hablando de lo que es diputados, senadores y todo lo que es el arco de ejecutivos, digamos, ¿no? Pues ya si hay alguien que trabaja en un hospital público, claramente no estamos hablando de esas personas. Sí. Pero lo cínico de ir con todo ese discurso, de votar en contra, de vetar lo que se ha aprobado en el Congreso para subir las jubilaciones, el financiamiento universitario, todo el financiamiento para discapacidades. Después vetar eso o estar todo el tiempo en contra, porque hay que decir de que no, que el déficit fiscal. Exacto. Y que quieren bombear el plan del gobierno, cuando empezaron con toda esa fábula narrativa del reactor nuclear y no sé qué más. Es muy cínico mantener todo ese discurso de castigo social muy fuerte y después encima aparecer afanando guita y en áreas tan sensibles de la sociedad como la agencia de discapacidad. Es muy cínico, tiene una carga fuerte de maldad, digamos, no es que se robaron guita de un instituto X dando por ahí vuelta, que obviamente está mal, pero además tiene una carga moral y ética muy pesada para el ojo público, que le estás robando plata a los discapacitados. Sí, no. Es muy fuerte, como no. Pero aparte también pensando en la imagen que aparecía en tribunales, me parece que lo que le pasa al gobierno es que, a ver, antes de asumir el gobierno venía a destruir a la casta política. Buenísimo. En el balotaje se dan cuenta que no llegan. Uh-huh. La cuestión no es destruir a la casta política, es destruir al kirchnerismo. Que uno podría quizá incluso poner un igual y decir, bueno, en última instancia la casta política para ellos es el kirchnerismo. Uh-huh. Okay, bueno, podemos cerrar ahí porque de repente Menem no es... Los Menem no son casta política, le podemos conceder eso. Ahora, el discurso más fuerte que tienen es el del ajuste, es el del equilibrio fiscal, es el de las cuentas ordenadas, es el de la eficiencia, es el de la eficacia. ¿Qué pasa?
nos damos cuenta que de repente están pactando contratos millonarios direccionados con una farmacéutica específica que es la Suiza Argentina. Bueno, o sea, ya se te rompe un poco el discurso. Hay algo igual que es buenísimo, justo todo lo que decís, porque es totalmente un discurso totalmente tecnocrático y es con la idea que han avanzado y han llegado a ocupar los puestos que han ocupado en el ejecutivo, parlamentario, etcétera, que es con una visión totalmente tecnocrática, donde no, vos sos político correte, yo soy economista, yo soy técnico, aguante las cuentas, el equilibrio y qué sé yo, que también está bien, digamos, no es que uno quiere que el próximo presidente sea un delirio en lo económico, no, para nada, pero pone sobre la mesa que inclusive los discursos tecnocráticos no es que son una cosa objetiva, así, limpia, pulcra, sino que hay intereses por detrás de eso y que cuando se dice eficiencia, recorte, ajuste de cuentas, hay una cuestión política de entender esos intereses de que, bueno, ¿dónde se va a recortar? ¿Dónde va a haber ajuste? Este equilibrio que vos querés hacer, ¿cómo lo querés hacer? O sea, pone muy bien sobre la mesa que lo técnico y la tecnocracia es política también. O sea, hay un interés detrás, no es algo caído de Marte que cae así sin nada, digamos. Total. Y para pensar un poco cuál va a ser el futuro del gobierno, repasé las hojas de mi cuaderno viejo de sociología política y pensé, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que este gobierno siga continuando, ¿no? Porque, bueno, picante. También una de las cosas que surgían mucho en los medios de comunicación y hablando con amigos que trabajan en, no sé, consultoras políticas, que, bueno, como que ellos están ahí al toque con las tendencias y todo, me decían, bueno, yo estaba en modo gordo no se viene y ahora estoy en gordo se viene. Bueno, yo soy una persona descreída, para mí... ¿Vos qué pensás? Me interesa muchísimo. ¿Vos qué pensás, Para Palo? mí ¿Se no viene se o no viene nada. No se viene? No se viene nada. O sea, creo que hay una ruptura clara, por supuesto. Okay. Me parece que está calando un poco más hondo en la sociedad, por supuesto. No obstante, la primera salvedad que quiero hacer es la gente no va a ir corriendo a votar al peronismo. O sea, es lo que todos quieren, más no es lo que va a suceder. A mí me parece. Esta es mi humilde opinión. Pero ¿por qué, sobre todo, gordo no se viene? A ver. Bueno, primero porque vemos que en esta red de agencias de control, ¿no? Y en la división de poderes que tenemos ahora en Argentina, tenemos el Congreso. Bueno, uno si tiene que cuantificar cuántas leyes pudo sacar el Congreso después de 1 año y medio, bueno, claro, no sé específicamente cuántas son, pudieron sacar ahora... pudieron tirar abajo los vetos de la ley de emergencia en discapacidad. Fue todo un logro. Yo esas cosas igual las he vivido como un logro, digamos. Total. Venimos de muchos meses que el Congreso se pasaban horas y horas debatiendo, icónico ejemplo, Lustó, no, esto está muy mal, esto está muy mal, esto está muy mal, a favor, y lo tenías ahí al tipo levantando la mano o votando que sí. Bueno, por eso, no se ha logrado, digamos, en este 1 año y medio, hasta el momento en el cual se tiraron abajo los vetos, no se había podido lograr una mayoría contundente que pueda detener al gobierno y verdaderamente frenarlo, como decía la gente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, estas pequeñas victorias, ¿no? que aparecían, que vos decías, bueno, los vetos, la gente poniendo la ruta del dinero, Karina Milei, experta escapando en moto y demás, para mí no son suficientes. Y para ir cerrando ya, ¿qué dice la sociología política? Bueno, que en Latinoamérica los presidentes caen, específicamente en el autor que yo cito, cuyo nombre no recuerdo, habla de cómo caen en los impeachment, en los juicios políticos, dice que se tienen que cumplir 4 requisitos. Tiene que haber un escándalo de corrupción, que lo tenemos varios, Libra, hay más. Tiene que haber una ausencia de escudo legislativo. Mi opinión es que el tipo la sigue teniendo. Tercero, tiene que tener baja aprobación presidencial. No creo que haya bajado tanto. Hay datos. Yo traje datos. Ok, lo vamos a analizar a continuación. 4, protestas sociales masivas. A mí me parece que solamente tenemos el escándalo de corrupción porque el escudo legislativo lo sigue teniendo. Si no lo hubiera investigado el Congreso en el caso Libra. En un rato me parece que lo vamos a debatir. Ok, así que eso sería todo hasta acá por la columna sobre el caso de corrupción, las coimas, el 3% y alta coimera.
Así que Cariño, Salta, Coimera. vamos a un corte y próximamente estaremos escuchando a la compañera Azul García, perdón. Tengo a una chica que iba conmigo a la primaria, se llama Azul Díaz. Real. No pasa nada. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema, así que les mandamos un saludo. En Israel hubo protestas para exigir el fin de la guerra y el retorno de los rehenes. Este martes, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos convocó a cientos de manifestantes que salieron a las calles para exigir el fin de la guerra en la Franja de Gaza y el regreso de los rehenes. En simultáneo, una reunión del Gabinete de Seguridad de Benjamin Netanyahu en la que se discutieron los próximos pasos de conflicto, pero se descartó la discusión por un posible acuerdo de paz. El foro agrupa a la mayoría de los familiares de quienes fueron secuestrados en los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Desde hace semanas, este colectivo exige al gobierno israelí que ponga fin a la guerra y logre el retorno de sus seres queridos. Algunos manifestantes prendieron fuego a neumáticos para cortar el tráfico en distintas intersecciones, mientras que otros se congregaron frente a las residencias de varios ministros del gobierno israelí.